Bienvenidos a Personajes con Edwin Ortiz, un espacio donde conocemos las historias extraordinarias de personas que han marcado la diferencia. Emprendedores, artistas, líderes, innovadores, personajes únicos que nos comparten sus triunfos, sus luchas y esas decisiones que cambiaron sus vidas. Porque detrás de cada gran historia hay lecciones que nos inspiran. Los acompaña Edwin Ortiz. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Personajes con Edwin Ortiz. Y hoy realmente contento, muy alegre de poder contactarme con una de las personas que son referentes en radio en Colombia, locutor comercial muy conocido, vigente aún en día. Y quiero este episodio compartirlo para las personas que también se apasionan de la radio, que les gusta el sonido, que les gusta recordar aquellas épocas de la buena radio, de los buenos locutores, de la buena música, las excelentes intervenciones, las que edificaban a la gente. Y hoy tengo el placer de tener a un caballero del micrófono. Se trata nada más y nada menos que el señor Alberto Cepeda Subieta. A él quiero saludarlo y decirle bienvenido a nuestro programa, a nuestro podcast Personajes con Edwin Ortiz. Don Alberto, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que nos estén escuchando y bienvenido al podcast. Hola Edwin, muchas gracias por esta oportunidad que me das, por esta entrevista que me haces. Es como revivir ese tiempo maravilloso de la radio que a mí me ha gustado siempre. Así que aquí estamos dispuestos para lo que tú me necesites con el mayor gusto. Pues realmente hay muchas cosas que contar, hay gente que es inquieta igual que yo y que les gusta conocer de historia de la radio, que es... La historia de la radio en Colombia tiene muchísimas cosas que contar. Y la radio fue fascinante cuando entró a nuestro país porque pues la radio es la imaginación, o sea, la radio uno se imaginaba muchísimas cosas cuando escuchaba uno historias, cuando escuchaba, o sea, no tenía límite, era lo que uno se imaginaba, ¿cierto? Entonces yo sí quiero que usted, don Alberto, nos cuente primero que todo quién es Alberto Cepeda Subieta, cómo fueron esos comienzos en radio, cómo llegó a ser locutor. Bueno, eso es algo que a mí me apasiona contarlo porque imagínate que a mí me gustó siempre escuchar radio y desde muy niño me fascinaba oír emisoras, oír a los locutores, dar la hora, anunciar discos y contar cosas, porque la radio es fascinante cuando hay historias, cuando hay motivos de presentarse uno ante un micrófono y contar historias de la vida. Y eso me fascinaba a mí. Pero como en el año 1960 tal vez, que entré a la universidad a estudiar, e inmediatamente yo estudié comunicación social en la Universidad de América. Y bueno, cuando ya a los pocos días de haber iniciado, dije yo tengo que trabajar en esto. Y entonces pasé unas cartas a diferentes agencias de publicidad, diciéndoles que yo estaba empezando a estudiar publicidad y que quería vincularme con ellos. Y efectivamente, una de las cartas me la contestaron, que es una empresa de publicidad, no sé si todavía exista, me imagino que sí, que se llamaba REP, Relaciones Públicas. Ellos manejaban mucha publicidad, mucho aviso, mucha cosa, mucha radio, ya había televisión fuerte. Entonces ahí me vinculé con ellos y ahí se me ocurrió iniciarme en la locución. Yo sentía que tenía una voz bastante fuerte y mis amigos me decían, tú debieras hablar por radio, pero claro, era apenas un sueño. Sin embargo, les dije al director de radio y televisión de esa empresa que cuando necesitara una voz me llamara. Y efectivamente ellos tenían un locutor de cabecera que siempre les hacía todo y no fue, un día no fue. Y entonces llegaron y desde por allá atrás en las oficinas, ¡Cepeda! Claro, yo corrí, ¿qué pasa? No, que usted no dice que es locutor. Y bueno, quiero serlo. ¿Qué pasa? No, que quiero que grabes esto. Me hicieron grabar una cosa para televisión de un programa que se llamaba Ángel. La gente de mi edad, de mi época, debe acordarse de esa película. Y entonces tenía yo que decir, Ángel, sintonícela ustedes todos los viernes. Y entonces
me metieron a una cabinita que habían hecho como una cabina telefónica. Yo me acuerdo que el director me dijo, cuidado se la tira, porque eso se graba directo a la película, ¿no? No había chance de error. Y no había chance de error, y si se la tira, me decía, si se la tira, pues no, nos sobamos. Entonces, no, salió perfecta. Esto llamé a todo el mundo, llamé a mi familia, esto va a salir esta noche en televisión, porque era así, se grababa una promoción y ese mismo día la lanzaban al aire. Por ahí empezó toda la cosa, Edwin. ¿Cómo te parece? Oiga, realmente, bueno, mis inicios, claro que uno comienza a encantarle la radio escuchando, ¿no? O sea, pues particularmente a mí también me gustaba escuchar locutores y mire qué casualidad, qué bueno poder hoy compartir con usted, que usted fue uno de mis referentes, porque cuando comencé en el mundo de la locución, buscando en internet y busque locutores, encontré un demo suyo en una página web, creo que usted tenía página web y pues para mí fue referente. Oiga, porque a mí me ayudó muchísimo cuando uno escucha locutores a decir uno, oiga, pero la entonación, mire cómo lo hace, y uno trata como de copiar, de imitar esos matices de voces para uno poder pronunciar bien un comercial de televisión. Y yo quiero hacer una pausa aquí rápidamente, porque para muchas personas, Alberto Cepeda Subieta, especialmente para las nuevas generaciones, pues de pronto no les puede ser familiar, ¿cierto? Pero yo quiero que escuchemos el demo de Alberto Cepeda Subieta para que ustedes identifiquen esta voz que alguna vez tuvieron que escucharla en televisión, en radio. Y aquí está el demo de Alberto Cepeda Subieta. Nuevo Johnson's Baby jabón glicerinado, con miel natural y vitamina E, que ayudan a nutrir e hidratar la piel. Jabón Johnson's Baby, delicado con tu piel. Nuevo Lux, comprende aún mejor tu piel. Confía en Colgate, máxima protección anticaries. En Colombia estamos orgullosos de lo que somos y lo que nos identifica, como nuestro Coffee Delight, la dulce forma del mejor café. Nuevo jabón Johnson's Manzanilla cuida tu piel dejándola suave, fresca y sin grasa. Johnson & Johnson, el lenguaje del amor. ¿Qué sucede cuando existe evidencia científica de una aparente fantasía infantil? Prepárate para ver una historia verdadera. Un estreno exclusivo, próximamente en cines. Había una vez 3 cerditos, Perezoso, Fortunato y Laborioso. Perezoso era el más grande, Fortunato el más alegre y Laborioso. Venga al sabor. Venga al mundo. Marlboro. Cuando tus ojos sonríen, tú estás sonriendo. Cuida tus ojos con lentes Transitions. Estos se adaptan a los cambios de luz para que veas todo el día de forma cómoda y conveniente, mientras protegen tus ojos de los rayos UV. Consulta a tu especialista. Lentes Transitions. Exige tu certificado de autenticidad. Bueno, yo creo que más de uno escuchó alguno de esos comerciales en televisión y en radio. Y la verdad, uy, una excelente voz. Yo me le quito el sombrero, la verdad, porque como le digo, fue uno de mis referentes en locución. Yo sí quiero como preguntarle, porque uno como locutor a veces anhela, ay, yo sí quisiera grabar una marca, ay, yo quisiera como ser la voz de un canal de televisión. Y usted logró ser la voz de una de las marcas más prestigiosas de cigarrillos, que era Marlboro. Cuénteme, ¿cómo fue esa historia? Esa es una historia muy interesante. Imagínate tú que el locutor oficial de Marlboro era Otto Greifenstein. Y bueno, él grababa todo. Tú sabes, la voz de Otto bellísima. Uf. Además de una calidad que es inigualable. Sí, señor. Y Otto algún día se retiró por algo. Entiendo que los cigarrillos suspendieron un tiempo la publicidad. Y entonces, esas cosas que pasan, a Otto lo llamaron de otra marca de cigarrillos, no recuerdo, además creo que colombiano, y fue y lo grabó. Claro que él seguramente primero consultó si su producto al que él ponía su voz volvería a salir. Seguramente le dijeron se va a demorar o no. Entonces él cogió la marca, porque nosotros, los que somos locutores comerciales, somos muy fieles al cliente.
muy fieles a la marca. Sí, señor. Es decir, si yo grabé Johnson y Johnson, yo no me metía con otro tipo de jabón de bebé para niños. Entonces, él tomó otra marca y resulta que Marlboro volvió. Y cuando Marlboro volvió, fueron a utilizar la voz de Otto y estaba ocupada. Y él, lógicamente, tampoco lo iba a aceptar porque estaba ya comprometido con otra marca. Entonces empezaron a buscar, a hacer un casting entre los locutores de esa época para poder sacar nuevamente una voz que fuera la de Marlboro. Y grabamos más o menos unos 6, 8 locutores y luego van seleccionando hasta que quedó la mía. Y yo pues ya me dediqué a grabar Marlboro, hicimos unos comerciales bellísimos de cine, súper espectaculares, y la voz mía gustó muchísimo, porque no es que se pareciera a la de Otto, ni más faltaba. Otto es especial, era especial, pero les gustó el estilo. Y así seguí yo con la marca Marlboro, hasta que ya no volvieron a anunciar. Realmente Marlboro ya no hace publicidad de televisión ni nada. Sí, ellos suspendieron, pero quedaron unos comerciales bellísimos. Dentro de todos esos momentos, ¿cuál piensa usted que ha sido el momento como más emocionante que ha vivido frente a un micrófono? Bueno, yo fui locutor de emisora, yo trabajé en la radio, yo hice programas, yo hice un gran programa que no sé si de pronto tú supiste o lo escuchaste alguna vez, que se llamó Ejecutivos. Claro, señor. La emisora Monserrate, que era una emisora que inicialmente fue de Julio Sánchez Vanega, después le dio en concesión esa emisora a Todelar. Entonces, yo fui director de la emisora un tiempo, y ahí se nos ocurrió con el señor Alejandro Bonilla, que era un periodista, montar Ejecutivos. Era un programa que todos los días, todas las mañanas, a las 8 en punto de la mañana, tú escuchabas Ejecutivos con una música espectacular, porque la emisora se caracterizaba por ese tipo de música, y unos comentarios que este hombre como periodista era excelente. Él no era venenoso, ni era ofensivo, era un periodista, digamos, de prestigio en ese sentido. Contaba las cosas de una manera tan perfecta que el programa cogió mucha sintonía. Y teníamos oyentes fabulosos, presidentes de banco que muchas veces nos llamaron, gente de la política, gente de la industria, del comercio, porque los comentarios eran fuertes. Era un programa, digamos, de una crítica de altura, constructiva. Correcto, siempre marcada dentro del respeto, ¿no? Sí, dentro del respeto, con un vocabulario especial, y sobre todo que escogíamos unos temas musicales brutales, lindos. Así que el programa sonaba creo que de 8 a 9 de la mañana, todos los días. Calculábamos que era el tiempo en que los empresarios iban a sus trabajos y ponían el radio de su carro, y ahí escuchaban el programa, porque se reportaban muchísimos. Ese fue uno de los grandes logros míos que me enamoró mucho, me gustó mucho. Duramos muchos años con eso, hasta que, bueno, todo se tiene que ir acabando poquito a poco, pero fue fabuloso. Claro que sí. Y otra cosa que también quisiéramos, que muchas personas se preguntan, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones, que tengo muchos amigos que son de la nueva generación y les gusta mucho la radio, y a veces indagan en lo que tiene que ver con historia. Algunos de ellos preguntan que cómo era la radio en esa época, cómo era la radio en sus inicios. ¿Cómo ve usted la radio? Bueno, la radio era... Mira, realmente uno de la radio se enamora, Edwin, se enamora. Completamente de acuerdo. Y creo que se puede enamorar mucho más de lo que se enamora un locutor o un presentador de televisión, pienso yo. Sin embargo, quizás estoy exagerando, pero de verdad que la radio era linda. Primero porque era descomplicada. Entonces la emisora estaba montada en un sitio que era sencillo, con equipos, en esa época eran muy buenos, pero equipos sencillos. Existía el tornamesa, o sea, el tocadiscos, que hoy ya no se usa. No había computadores que pudieran llevar un estilo de programación. ¿Qué más te cuento yo?
todo era como rústico, como a la mano. Te digo yo que la ventaja que había en esa época era que prácticamente todo era como manual, o sea, no había nada como en automático como está ahora, que prácticamente pues un botón y hace todo, ¿cierto? Anteriormente, Exacto, no. me acuerdo yo que cuando trabajaba en radio, en mi época, que yo alcancé a entrar en los años 90, aún en nuestra emisora se manejaba lo que eran los cartuchos. No sé si ustedes allá en Bogotá los utilizaban, que eran los famosos casetes grandes de los comerciales. Nosotros armábamos claro. los cartuchos de 20, de 30 segundos, ¿sí? O sea, Exacto. y eso hace parte de lo bonito de la radio, o sea, poder haber pasado por esa transición, o sea, de venir de los tornamesas, pasar a los CDs, ir como en esa evolución hasta hoy en día, ¿cierto? Pero realmente los inicios de la radio fueron fantásticos. Sí, fantásticos. Además muy enamoradores, porque lo que te digo, uno se fascinaba con la radio y para mí era un gusto llegar a la emisora, sentarme en la cabinita, a empezar a dar la hora, a saludar, a poner la música. Eso tenía su encanto. Y pienso que todavía lo tiene, pero en esa época, con las incomodidades que había, pues nos tocaba más o menos adivinar qué disco iba a poner el operador de sonido, porque desde allá adentro gritaban, ¿no? ¡Pénjamo! Pues ya uno sabía que iba a sonar Pénjamo. Sí, era muy, muy chévere, de verdad. De verdad. Experiencias. Sí, es que es chévere las experiencias que se viven en radio. Ahora claro, pasemos. Y es que cuando se hacía radio al aire. Al aire es difícil, ¿no? O sea. Es difícil. Y ahí uno cometía muchos errores y muchas barbaridades. Lógicamente, con el respeto que se le tenía a los oyentes. Nosotros no teníamos derecho de decir una palabra mala, ni grosera, ni nada, porque inmediatamente lo suspendían a uno. So pena de quizá perder la licencia de locutor. Eso tenía mucha exigencia, mucho peso, pero era ¿no? bonito. Tenía mucho peso, pero era muy interesante. Sí, porque para conseguir una licencia, pues había que tener un estudio, no estudio de grabación, sino haber pasado por una universidad o máximo por un sexto de bachillerato. Había que estudiar mucha literatura, leer periódicos, leer revistas, estar uno como al día para hacer entrevistas, para comentar cosas. Y entonces también era peligroso porque cualquier cosa se podía zafar y eso nos causaba a nosotros mucho temor. Pero se echa una radio muy bonita, muy linda. Bueno, don Alberto, en la actualidad, usted es la voz de Casa sobre la Roca. Yo quiero que pasemos a esa otra faceta de la vida. Sí, claro. ¿Cuál es? Cuando nos cambia la vida, cuando conocemos a Dios, ¿cierto? Es algo que es muy importante y que la gente también tiene que saber, y sobre todo en estos tiempos de esa falta de comunicación con Dios, porque eso es evidente ahorita en la actualidad. ¿Por qué no hablamos un poco cómo fue que llegó usted a conocer a Cristo? ¿Cómo llegó a los pies de Cristo? Es una historia muy bonita, porque imagínate que mi esposa y yo, pues éramos no religiosos, sino lo normal de todo el mundo, que de pronto va a misa, de pronto, bueno, no éramos así como muy fervientes, pero yo dentro de mí sí había un deseo de saber más y de conocer al Señor, conocer a Jesús. Entonces, con mi esposa nos propusimos a ir a las iglesias, a oír misa, a buscar una palabra y a buscar música porque me encantaban las alabanzas. Entonces, hacíamos eso y muchos domingos nos íbamos hasta fuera de Bogotá buscando algo que, mejor dicho, como se dice, teníamos hambre de Dios. Sí, correcto. Entonces, un domingo prendimos la televisión y estaban en televisión, apareció una coral bellísima, unas niñas muy lindas, muy bien uniformadas, cantando una alabanza preciosa a Dios. Entonces mi señora me dijo, déjala ahí. Y nos pusimos a escuchar ese canal. Y resulta que al terminar, pues hablaba un pastor americano, pero con traducción al español, y lo oímos todo y dijimos, esto era lo que queríamos escuchar. Esto era lo que estábamos buscando. Entonces, desde hacía más o menos unos 6 meses o un poco más, Casa sobre la Roca
el pastor Darío, iba a mi estudio de grabación a grabar un microprograma que él hacía y que todavía existe, que se llama, ¿qué? Ay, Dios mío. Bueno, ya me acordaré porque la memoria tiene que volver. Y ese programa lo hacían todos los domingos, creo, en radio, inicialmente en radio. Y lo iban a grabar allá en mi estudio. Yo tenía un estudio que se llamaba Comunicando Limitada. Iban y grababan allá. Y ahí medio conocía a Darío, yo sabía que él era un periodista famoso, en fin, y llegó con algunas personas, compañeros de la iglesia, que era Margarita Giraldo y otras 2 personas. Pero yo me escondía, la verdad te lo digo. Yo no sé, yo decía, yo por este lado no le jalo. Pero un día estaba yo ahí en la cabina grabando algo y llegaron ellos a grabar el programa. Y entonces Margarita me dice, oye, me gusta mucho tu voz, ¿te chocaría grabarnos alguna cosita para nuestro programa? Yo me imagino que lo hizo con su segunda intención. Claro. Yo le dije, sí, claro, Margarita, con mucho gusto, dime qué es, y lo grabé. Y, ay, no, qué lindo quedó, qué chévere, bueno, todas las flores que tú quieras. Sí. Y a los 8 días volvió y me llamó. Me dijo, ay, Alberto, quiero que por favor me grabes otro pedacito, otro parrafito. Mire ese. Claro, Margarita, con mucho gusto. Entonces yo, eso se lo contaba a mi esposa, de que en el estudio me había conocido con Margarita Giraldo, que era la hija de Alberto Granados, y que nos habíamos hecho amigos y todas esas cosas. Y ese día que te estoy contando que vimos ese programa de televisión, al terminar, me dice mi señora, oye, ¿por qué no vamos a la iglesia esa que vaya a tu estudio a grabar? ¿Dónde es? Y dije, pues yo sé que es en la 102 o 103 con la 9ª. Vamos. Entonces buscamos el teléfono y llamamos a preguntar a qué horas era la misa. Y entonces nos dijeron, sí, es a las 10:30 de la mañana, algo así. El culto es en la iglesia nuestra. Entonces nos arreglamos a toda velocidad, y corrimos y llegamos a la iglesia. Y nos hicimos en la puerta. Yo decía, no, yo no sé, a mí me da como cosa entrar. Y ella lo mismo. No, incluso me dijo, si yo veo aquí cosas raras, así como que se tiran al suelo y cosas, no, yo no dejarlo. Porque uno tiene un concepto. Sí, correcto. Una Ajá. idea que de pronto le dan distorsionada. Nos quedamos ahí en la puerta, cuando de pronto estaban cantando y todo, vino un peladito, caminando desde por allá adentro, y me miró desde lejos, y llegó, y me dijo, camine, don Alberto. Y me entró, y yo agarré a mi señora de la mano, y nos entramos, y había 2 asientos, exactamente como a 3 o 4 metros del altar, o sea, mejor dicho, a los ojos de Darío. No, mejor Y dicho. ahí nos sentamos. Ajá. Ese día, el pastor Darío hizo un sermón espectacular sobre los odres viejos, que tú lo debes saber mucho. Y se refirió a mí cuando terminó, porque nos llamó a hacer la oración de fe. Y yo salí como un tiro, hice la oración de fe, agarré a mi señora de la mano y fuimos. Y entonces él me subió al altar. Y dijo, mire, tengo con nosotros aquí hoy, démosle un aplauso a Alberto Cepeda Zurrieta, que ha venido a la iglesia, él es el dueño del estudio donde hacemos el programa, y me echó un poco de flores. Y me hicieron un aplauso tremendo. Tú no te imaginas, y esto es para rematar ese pedacito, la enamorada que tuvimos con Dios y que tenemos. Eso fue amor a primera vista. Realmente eso es lo más grandioso. Y yo digo, ahí está la verdadera felicidad cuando conocimos a Jesús. Nos entusiasmamos, nos metimos a los ministerios. Yo hoy en día soy miembro de la iglesia, soy pastor diácono, soy diácono en este momento en la iglesia. Y llevamos ya 35 años, imagínate. No, muchísimo y tiempo. yo diría 35 años de felicidad. Sí. Realmente. Es una historia bonita, yo sí. la he contado allá en la iglesia. Y es chévere porque realmente la vida
le cambia a uno. O sea, el panorama es completamente diferente. No vamos a decir que vamos a estar sin problemas, porque es como la falsa expectativa que tienen muchas personas. No, ya vamos a la iglesia y todo va a ser felicidad. No, o sea, los problemas continúan, pero Claro, la ventaja que claro. tenemos es que Dios nos muestra siempre la puerta de salida a todos esos problemas. Entonces, la manera Claro, no tanto problemas, sino la manera como enfrentamos los problemas son completamente diferentes. La perspectiva en la que nosotros vemos los problemas es diferente. Entonces, es diferente. muy Sí, bien por eso, don Alberto, la verdad me alegra mucho porque esa herramienta y ese talento que Dios le dio a usted lo está utilizando precisamente en su obra, y eso es lo más maravilloso que podemos hacer en pues nuestra fíjate vida. una cosa, Eddie, fíjate una cosa. Yo, como te diste cuenta con el demo que acabas de pasar hace un momento, pues yo grababa muchos comerciales, muchos. Yo todos los días de mi vida grababa comerciales, todos los días, y videos. Y bueno, pues eso es espectacular hacerlo. Corra para allá, corra para el otro estudio, cumpla la cita, que llegué tarde. Bueno, pero una de las cosas que también me hacían sentir un poco medio eh, difícil la vida en ese momento, por los pagos. Entonces se demoraban los pagos y se demoraban, y corra a cobrar y vaya a un lado y ponga un cobrador, en fin. Era una cosa un poquito mm, aburridora. Y yo un día le dije al Señor en una oración: Señor, yo no quiero estar corriendo ya más detrás de este trabajo al que amo con todo mi corazón. Yo quiero correr detrás de ti. Entonces, yo quiero que haya trabajo para mí en las cosas de Dios. Y ahí fue, al poco tiempo, que me llamó la iglesia para que yo les grabara todo, absolutamente todo, y eso hago. Yo les grabo a ellos los microprogramas que tienen, yo les grabo a ellos todos las películas, cosas que presentan en las pantallas, y a raíz de eso, tú debes conocer la iglesia Avivamiento. Sí, claro. Avivamiento me llamó a que yo les grabara lo mismo. Pero yo les dije que no, porque yo estaba comprometido con Catarroca y no. Sin embargo, me dijeron: mira, Alberto, habla en Catarroca y cuéntale. Si ellos te aceptan, bien. Si no, no te preocupes. Fui y hablé, llamé al gerente y le dije: mira, es que me ofrecen esto. Me dijo: no te preocupes, todo lo que sea para Dios, hazlo, no te preocupes. Y entonces yo le hago lo mismo, trabajo lo mismo para la iglesia Avivamiento. Y estoy vinculado a ese par de iglesias, en Catarroca como diácono y en Avivamiento como locutor, No. como narrador de todas las cosas de ellos. Está, mejor dicho, donde debe estar. Sí, es verdad, ahí estoy y estoy feliz. Bueno, don Alberto, ¿y cuál sería su consejo para la juventud? Hay muchas personas y comunicadores que quieren iniciar en este mundo de la locución. ¿Cuál sería su consejo, sus consejos para estas personas? Mira, lo digo además porque yo sé que tú compartes conmigo eso, porque tú eres un hombre de radio y porque tú sabes lo que es estar frente a un micrófono, que exige tanto respeto y tanto cuidado. Sí, señor. Y eso es lo que debemos tener. Y los jóvenes que están empezando y que quieren, los muchachos que quieren entrar en la radio, que quieren ser locutores, yo les recomiendo que le tengan respeto al micrófono. El micrófono es un aparatico que todo lo cuenta, porque todo lo que uno le dice, otro lo oye. Por eso hay que respetarlo. Respetando el micrófono, respetamos al oyente o al televidente, respetamos al que está al otro lado. Y esa es la parte más importante: respeto, cumplimiento y hacer las cosas bien. Yo siempre que voy a hacer una grabación, la hago para Dios. Amén. Yo me imagino que si estuviera en una emisora, pues entraría al micrófono para hablar con Dios. Y eso es lo que a mí me ha dado mucha tranquilidad, mucha paz, me ha dado trabajo. Yo he sido un hombre bien, feliz en todos los aspectos de mi vida, gracias a eso. Bueno, gracias a Dios. Y para finalizar, esta pregunta sí se la quería hacer. 5 locutores que usted admire, que hayan sido de historia de radio en Colombia. Claro, para mí el primero, Otto Gráfico. Quizá, como tú me dices, él fue mi referente. Juan Harvey Caicedo. Excelente. Jorge Antonio Vega. Uf, buenísimo.
unas voces espectaculares. Bueno, Heliodoro Otero, que fue una voz también muy bonita. ¿Y quién más te cuento? Julio Nieto Bernal. Uy, sí. De quien fui tan amigo, pero le aprendí tanto a Julio. Y bueno, pues, de esa radio de antes, ¿no? Esta es la radio de antes. La radio de hoy, pues, yo la escucho, yo soy muy oyente de radio, soy muy amigo de... Ay, se me olvidan los nombres, que la memoria también falla, no creas. ¿Sí? De William Vinasco. William Vinasco, sí, señor. Me gusta su estilo, es un hombre alegre, también muy chévere. Y bueno, esa es la gente que hoy en día está haciendo la radio, los locutores deportivos, excelentes, yo diría que prácticamente todos, porque sigo siendo oyente de radio. Yo me subo a mi carro y lo primero que hago es prender la radio. Y el tiempo que esté yo en mi carro estoy oyendo las emisoras. Así que ese es mi estilo de vida con las comunicaciones. Bueno, don Alberto, la verdad, comparto con usted esa pasión. La radio es algo que un gran amigo y maestro, locutor también, que fue el que me inició en todo lo que tiene que ver con esto de las comunicaciones, Eduardo Cándiga Jácome. La verdad le envío un saludo muy especial. Y él también decía que cuando uno comienza en radio, esa pasión nunca desaparece. Al contrario, cada día nos enamoramos más de la radio. Eso es verdad, es que la radio es apasionante, sobre todo porque es descomplicada, es que no tiene uno tanta cosa, ni demasiados ensayos, ni nada, sino la radio. Ahí entra uno, se sienta al micrófono, y bueno, la responsabilidad, pero hacer las cosas bien. Bien hechas, como usted dice, correcto. Don Alberto, muchísimas gracias por compartir esta media hora con nosotros. La verdad, me siento muy contento de haber compartido micrófono con usted, haber tenido esta charla tan bonita, haber conocido su historia y sobre todo conocer tantas cosas bellas de la radio. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Alberto. No, Edwin, con el mayor gusto. Cuando tú me dijiste, me emocioné y dije, no, esto es como una orden que me dan, porque tengo que estar ahí y poder compartir lo que uno ha aprendido, lo que uno sabe, y compartirlo con la gente que viene detrás y que quiere hacer las cosas como a uno le gusta. Gracias, deseo lo mejor y espero que nos volvamos a ver. Sí, señor, y así va a ser. Téngalo por seguro, bienvenido siempre será. Me gustaría hacerlo y lo mismo aquí. Mi casa está también para ti, Edwin. Ojalá cuando vengas a Bogotá me llames y nos podamos ver y conversar muchas cositas. Yo te felicito por lo que estás haciendo. De verdad que te felicito. Muchísimas gracias, don Alberto. Y a todos los oyentes, espero que les haya gustado y que también compartan esta pasión con nosotros en todo lo que tiene que ver con radio. Para todos los oyentes, muchísimas gracias. Y don Alberto, gracias. Y nos vemos en un próximo episodio de Personajes con Edwin Ortiz. Dios los bendiga a todos. Y hasta aquí llegamos en este episodio de Personajes con Edwin Ortiz. Esperamos que esta historia los haya inspirado tanto como a nosotros. Si les gustó, suscríbanse, compártanlo y déjennos sus comentarios. Sus palabras nos motivan a seguir buscando personajes extraordinarios. Nos escuchamos en el próximo episodio con una nueva historia y nuevas lecciones de vida. Recuerden, ustedes también son personajes en construcción. Estuvo con ustedes Edwin Ortiz. Hasta pronto.